Buenas Gustavo. tardes o buenas noches para todas y todos. Bienvenidos a esta nueva actividad de la Academia Nacional de Medicina. En este caso, el placer de darles la bienvenida tiene que ver con un homenaje más que justificado y merecido al académico Eduardo Wilson, quien es miembro emérito de la Academia Nacional de Medicina. Y para darle formalidad a esta bienvenida, le pedimos unas palabras a la presidenta de la Academia, la doctora Graciela Lago. Muchísimas gracias. Estimados académicos, estimados colegas, familiares, amigos, estimado Eduardo, es un honor para mí como presidenta de la Academia poder tenerte entre nosotros ahora como académico emérito, porque además sabemos que seguimos contando contigo. Como siempre, nuestro querido Eduardo con su palabra justa, cariñosa y siempre aconsejándonos el camino mejor a seguir. Muchas gracias, Eduardo, por ser como sos. Y con estas palabras lo paso nuevamente a nuestro periodista Gustavo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora Lago. Antes de avanzar en el desarrollo de la actividad, queremos dar lectura a dos notas. El ministro de Educación y Cultura, el doctor Pablo da Silveira, expresa en una nota que hizo llegar oportunamente agradecimiento especial por la invitación a la ceremonia de homenaje y reconocimiento al académico doctor profesor Eduardo Wilson a realizarse en este momento. Nos aclara el ministro da Silveira que compromisos de agenda institucional no le permiten participar de tan merecido homenaje. Reciban un cordial saludo y el reconocimiento al académico Eduardo Wilson. Otra nota a la que queremos dar lectura está fechada en Canelones. Señores de la Academia Nacional de Medicina, de nuestra mayor consideración, es muy grato dirigirnos a ustedes para hacerles llegar nuestro más sincero reconocimiento y gratitud por el importante aporte brindado a nuestra institución por el profesor doctor Eduardo Wilson. Fue uno de los creadores del Centro Regional de Neurocirugía de Comeca para la Regional Centro Sur de FEPREMI, que incluye la atención de varios departamentos cercanos, logrando la accesibilidad de los pacientes a una especialidad quirúrgica que era solamente brindada en Montevideo. Fuimos testigos del crecimiento y desarrollo de este emprendimiento que hasta el día de hoy sigue funcionando sin dificultades y con el reconocimiento de todos los que han necesitado de nuestros servicios. Para nosotros fue y es un honor haber trabajado con una persona de gran humanidad y una visión de proyección para la región que nos dejó su gran legado para seguir trabajando. Reiteramos nuestro agradecimiento por todo lo brindado y los mejores deseos para esta nueva etapa. Firman la nota la doctora Daniela Suárez, secretaria de Relaciones Públicas, y la doctora Gretel Morena, la presidente de Comeca, en nombre de FEPREMI. Les quiero dar lectura porque a través del chat de YouTube la Academia Nacional de Letras del Uruguay se hace presente con un saludo en este acto de homenaje al doctor Eduardo Wilson como merecido reconocimiento. Creo que valía la pena hacer mención también a esa presencia. Y ahora sí, cumplida con esta formalidad, le damos la palabra al académico Omar Macadar, quien va a realizar una semblanza de la persona del académico doctor Eduardo Wilson. Adelante, Macadar. Quisiera decir que le agradezco a la directiva de la academia de haberme elegido para esto, y que quisiera aclarar, para los que no saben cómo fue el proceso, en realidad que el propio Wilson fue el que presentó su renuncia como académico de número y que con justicia la comisión directiva de la academia propuso y el plenario aprobó por unanimidad que se le nombrara académico emérito, cosa que estamos todos muy seguros de que es, por un lado, muy merecido, como ya se ha mencionado, y por otro lado, que sin embargo podremos seguir contando con sus valiosos aportes, tanto en plenarios como en comisiones, como lo ha hecho todos estos 12 años que lleva en la academia.
quiero expresar que es para mí un honor, como lo dije, un compromiso y un desafío presentarles una semblanza de mi colega y gran amigo Eduardo Wilson, cuando ingresa ahora como académico emérito a la academia. Una semblanza que es una especie de bosquejo biográfico que resalta aspectos destacados de la persona, prácticamente que ya se hizo con simplemente las notas que se leyeron. Se podría agregar que, resumiendo, que Wilson nació en Montevideo en 1939, que es una excelente persona, muy inteligente, gran neurocirujano, gran académico y gran amigo de sus amigos. Debo aclarar además, para que me disculpen algunas titubeos y algunas exageraciones, que yo soy testigo de esas características desde hace 62 años. Podría agregar que tiene 5 hijos, que se lleva muy bien con ellos y que después de mudarse muchas veces, porque así decía una sugerencia, ahora vive en Punta Carretas. Me parece que su formación hasta inicial es de relativa importancia. Hizo su formación escolar y liceal en la British School. Después hizo lo que nosotros llamábamos preparatorios en el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, normalmente conocido como IABA, y ingresó a la Facultad de Medicina en 1959. Yo ya lo conocí desde esos tiempos, pero lo conocí mejor cuando 2 años después ingresó como colaborador al Laboratorio de Neurofisiología de la Facultad de Medicina. En esos tiempos trabajamos juntos durante varios años, bajo la orientación de Helio García Aust, que fue el maestro común en los inicios de esos tiempos. Esa cercanía de intereses, compartir horas de laboratorio y de reuniones de laboratorio, nos acercó de modo que más tarde preparamos juntos con otros 5 amigos el concurso del internado. Eso nos llevó varios meses y nos permitió acercarnos y algunas veces pelearnos. Allí ya demostró su inteligencia, su seriedad y su carácter pragmático. Recuerdo de esos tiempos que estábamos preparando la segunda prueba, que era de cirugía del internado, y en algunos momentos perdíamos tiempo discutiendo si el cuadro clínico que nos habían presentado en la prueba de medicina había sido en realidad un accidente vascular encefálico, y discutíamos si eso era isquémico o hemorrágico, y en ese caso si era hematoma o hemorragia. Para detener la pérdida inútil de tiempo, porque no nos iba a cambiar nada, Wilson decía bien fuerte, y lo hizo varias veces, hematoma, 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 a seguir con cirugía. Ahí demostraba que le interesaban las cuestiones académicas, pero no le gustaba perder el tiempo cuando se trataba de prepararse para otra cosa. Voy a repasar esto y voy a empezar con la formación académica y que comenzó, según yo entiendo, en sus temas de neurofisiología. Quiero aclarar mis pareceres, por supuesto, que los académicos se evalúan por su formación, como hablaremos primero, por los cargos desempeñados, que eso es una importante manera de reconocer que ha hecho, por la formación de personal profesional y de nuevos académicos, y por sus aportes a la construcción institucional. Esto es particularmente importante, creo, para los sistemas académicos en desarrollo. En el caso de nuestra Academia de Medicina es sin duda también muy relevante la idoneidad profesional y el reconocimiento de sus colegas y de sus amigos, del cual ya oímos una nota que así comentaba. Comienzo con esto de la neurofisiología y les aclaro que voy a hacer voy a presentar algunas cosas que pueden parecer tediosas, pero que realmente, aunque lo son, no es necesario detenerse a leerlas, ni voy a dar tiempo para eso porque si no me van a echar. Entonces, en su formación tuvo ya 2 cargos, que fue
de colaborador contratado del Laboratorio de Neurofisiología del Departamento de Fisiología. Y allí fue donde hizo la mayor parte de sus publicaciones en el tema. Pero un año después o algo así, fue también colaborador contratado, pero en el Laboratorio de Neurofisiología ya del Instituto de Neurología, y eso fue apoyado por una beca de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, NIH. Al respecto de esto, voy a mostrarles algo de lo que fue las publicaciones resultantes de ese tema, de lo cual vale la pena notar que ya la primera es de 1964, y les llamo la atención de que la última es de 1976, cuando ya estaba trabajando en realidad en neurocirugía también. Las negritas son cosas que él destaca porque fueron en algunas revistas un poco especiales. Llama la atención que va cambiando de tema, y que siempre tuvo algo en esos tiempos de los registros electrofisiológicos en las vías sensoriales. Me parece que me voy a detener un poco más en esto, sobre todo, porque algo, digamos, lo más relevante que yo veo de su carrera antes de ser académico, fue ser un gran neurocirujano. Yo de eso lo único que puedo decir es que ese es mi parecer, parecer que llevó a tener una confianza porque una nieta mía tuvo un accidente, traumatismo, y nos confiamos mucho toda la familia cuando supimos que lo podía operar Wilson. Eso es lo único que puedo decir. Pero en realidad su formación en el Instituto de Neurología, desde neurocirujano adjunto hasta profesor director de neurocirugía, avalan la calidad de su formación. Dirigió además el instituto al final de su ejercicio de profesor. Además de hacer todo ese recorrido, fue un gran docente universitario, y de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Ahora quiero pasar muy rápido porque esta sí que es apabullante, la cantidad de publicaciones en revistas importantes que hizo en el ámbito de la neurocirugía. Que, bueno, que les mostré, en realidad en esta también quería mostrarles, que la primera es ya en 1970, cuando todavía durante 6 años más siguió publicando sobre neurofisiología. Y la última, que fue muy reciente, en el 2009. Sobre este punto quería comentar que no solo las publicaciones son lo importante. Él fue un gran docente en todos los sentidos, formó y entrenó a muchos neurocirujanos, pero también incorporó al instituto las nuevas tecnologías que iban apareciendo, gestionando e instalando los equipos necesarios, formándose él mismo y formando a sus alumnos y colaboradores. Quisiera agregar en este sentido que además de esa carrera en la Facultad de Medicina, en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, fue un gran constructor de institución, ocupando cargos como fue nombrado en los centros regionales, primero del Este, después de Canelones y después de Tacuarembó, lo cual hizo que su tarea de formación y construcción de instituciones las hizo en todo el país en realidad. Quisiera a su vez completar esto, en lo cual me voy a meter poco porque el académico Pou de esto sabe mucho y hablará muy bien del tema, que en Historia de la Facultad de la Medicina comenzó a publicar en 1977, un año después que había terminado con la primera parte, Neurofisiología, y que las dos últimas son del año pasado. Últimas hasta ahora, esperamos. Otra cosa que quería
recalcar era que esta que le puse por el orden cronológico, la 89, es una que Wilson no había puesto en sus publicaciones y que para mí es muy relevante. Escribió esto que es Breve reseña histórica de Anales de la Facultad de Medicina, que apareció cuando, junto conmigo y con otros profesores de la facultad, decidimos, acordamos, y fue aprobado por el Consejo de la Facultad, iniciar una nueva etapa de edición de la revista que estaba cerrada desde hacía mucho tiempo, apagada desde hacía mucho tiempo, revista que en realidad había sido inaugurada por primera vez en el año 1916, bajo la dirección del entonces decano Américo Ricaldoni. En esa yo creo que es igual, es relevante lo que hizo Wilson, no solo escribiendo esa breve historia, que está muy bien escrita y tiene solo 2 páginas, pero es muy informativa, sino también lo que hizo como fue editor jefe de Anales de la Facultad de Medicina desde 2013 hasta 2017. Y ahí demostró también su gran capacidad de organización y de desarrollo académico. Finalmente, me gustaba señalar algo que está también en su currículum, que es las publicaciones que tiene en algo que vendrían a ser, supongo, las misceláneas, que es sobre el tango vinculado con la medicina. El último de sus libros del año pasado es Médicos en el Tango. Quisiera ahora llegar a su última, digamos, carrera como académico titular de la Academia de Medicina desde marzo de 2010, habiendo sido secretario general de la Academia en el periodo 2012-2014, del cual tengo recuerdos de que conjuntamente con la Academia de Ciencias se hizo, a ver, ¿dónde lo tenía esto? Él era secretario general, el presidente era Artucio, y se organizó una comisión que pretendía promover, regular y financiar la investigación en salud a través de la creación de una comisión nacional con presupuesto propio. Fue, como tantas, una iniciativa relevante y necesaria que quedó en las buenas intenciones. Hizo aportes muy importantes en ese sentido y lo recuerdo con mucho cariño a esa reunión. Durante la presidencia de Guido Berro, a su vez, fue después vicepresidente, y recuerdo muy bien que todos esperábamos que, como suele suceder, terminando esa presidencia, él pudiera postularse para ser presidente, y él la rechazó de plano. Finalmente quiero decir que todo esto que acabo de decir hace que la Academia le rinda homenaje al académico emérito, convencidos de que habrá de seguir con sus colaboraciones, con su participación siempre tan útil en la academia, y creo representar, en este sentido, yo lo siento, pero creo que represento en ese sentido al resto de la academia. Y con esto termino agradeciendo a Eduardo por todo y a ustedes por la atención. Gracias. Excelente, muchas gracias, académico Omar Macadar. Y ahora es el turno de darle la palabra, de compartir la conferencia que va a presentar el académico Ricardo Pou. Decía que es un honor para mí y un gusto ofrecer este homenaje al académico emérito Eduardo Wilson. Hay un aspecto de su trayectoria del que no he sido testigo directo, me refiero a su larga, ya citada y brillante carrera como neurocirujano.
que culminó como profesor titular y director del Instituto de Neurología. La misma le ha valido reconocimiento dentro y fuera de fronteras. Sí lo ha sido, en cambio, de otra faceta de su vida intelectual, también muy notoria, la de historiador de la medicina. La misma se ha desarrollado en el curso de más de 30 años, tanto en el ámbito universitario como fuera de él. Cuestionado sobre si había habido algún factor detonante que lo hubiera incitado, me comentó, y ahora soy yo el que no puedo seguir adelante, me comentó que fue cuando mi profe Arana me dijo que mi admirado Cushing también se dedicaba a la historia. Ahí me surgieron 1000 preguntas. Mi primer trabajo biográfico fue una semblanza cuando murió Arana en 1977, publicada en Surgical Neurology en 1978. Y mi primer trabajo de historia en serio fue el análisis de la autopsia de Lavalleja en la revista Médica del Uruguay en 1991. Allí él llega a la conclusión que, más allá de que Lavalleja era portador de un hematoma subdural crónico, probablemente bilateral, esta no fue la causa de su muerte, que seguramente obedeció a una afección cardíaca. Las dos actividades mencionadas tienen mucho en común. Por lo pronto han sido el fruto del talento, el trabajo, la perseverancia, la búsqueda constante de la excelencia. Wilson suele decir que no es un historiador. Me atrevo a contradecirlo, puesto que la sólida metodología intelectual que posee, que no ha improvisado, sino que ha forjado, guiada por el buen sentido y la severa autocrítica que lo caracterizan, se aplica por igual a todos los campos del conocimiento. Probablemente haya querido expresar que, en cuanto a médicos, no estamos necesariamente iniciados en historiografía o historiología, pero, agrego ahora, sí estamos habituados a hacer historias clínicas, escuchar al paciente, observar sus rasgos, gestos, reacciones, auscultar, percutir y palpar su cuerpo, interactuar con los allegados. En otros términos, solemos movernos, salvo aquellos que entran de lleno al laboratorio, en el campo de la semioclínica, que es más descriptivo que especulativo. No obstante lo cual, elaboramos hipótesis que procuramos luego comprobar por diversos medios. Todo como en la más pura investigación histórica de cualquier otra naturaleza. He contabilizado 110 publicaciones suyas sobre historia de la medicina entre el 77 y el 2020. Cada una es el resultado de una esforzada investigación, compulsando fuentes, prensa, general o médica, documentos, escritos, gráficos, verbales, grabaciones musicales, objetos, etc. Luego fue clasificando este material según las áreas de su interés y finalmente, en forma sucesiva, ha edificado cada trabajo sobre estos cimientos con el lenguaje simple y claro propio de un científico, en forma sucinta, con el debido equilibrio entre el texto y la iconografía, cuidando la objetividad en el juicio y en las conclusiones. Un aspecto no menor de su obra son los prólogos, género literario peculiar que requiere capacidad crítica y de síntesis, sin caer en la mera repetición de la obra comentada ni en la alabanza lisonjera. Son valiosos también los editoriales de su autoría en la revista de Neurología. Ciertamente es en sus libros en los que, manteniendo los rasgos generales antes mencionados, se permite entrar en más detalles. A lo largo de este tiempo ha sembrado, además, en cuanto historiador de la medicina, juiciosas y fecundas intervenciones en ateneos, seminarios, reuniones de sociedades científicas, plenarios y comisiones de la Academia de Medicina, corrección de trabajos, edición de revistas.
También ha participado asiduamente en la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina, de la que fue presidente, y ha sido constante sustento del Departamento de Historia de la Medicina de nuestra facultad. Por último, pero no lo menos importante, fue el entusiasta promotor del Ateneo y las reuniones rioplatenses e internacionales de neurohistoria. Puede sorprender que, pese a las exigencias de una especialidad como la suya, que demanda muchas horas de dedicación, Wilson haya encontrado tiempo y energías para desarrollar este complemento, que quizá también ha sido un escape creativo. En todo caso es, como se autodefinía Gregorio Marañón, un trapero del tiempo. Antes de pasar al estudio sintético de la obra histórica de Wilson, procuraré responder a una pregunta que en una oportunidad planteó Augusto Turén, precisamente en ocasión de un acto recordatorio de Ricaldón. ¿Para qué sirve la historia de la medicina? Es una interrogante muy vigente hoy, ya que para muchos la investigación histórico-médica es un diletantismo o un divertimento menor frente a la extensión del conocimiento y a la ingente actividad que demanda nuestra profesión. El obstetra compatriota decía entonces: la historia de la medicina ofrece un panorama general de la historia de la humanidad. El presente es completamente irreal, puesto que en el instante en que lo concebimos y lo enunciamos, ya es pasado. El cultivo de la historia permite ver que hay un hilo de continuidad, que si parece romperse en algunos momentos, en realidad solo se oscurece. No existen milagros, decía Turén. Todo tiene un nexo, una armonía especial que hace que sea inseparable un instante de otro. La historia brinda los conocimientos indispensables para dar la ductilidad de espíritu sin la cual el médico no puede ser un médico integral. Al encarar la historia de la medicina, deben estudiarse las ideas, los hechos y los hombres. La historia enseña que no hay que confundir la verdad con la veracidad, que la verdad médica necesariamente es transitoria, parcial e incompleta, y a menudo esto es el fermento para los verdaderos progresos de la medicina. A veces atraviesa crisis de desorientación, adhiriendo a doctrinas erróneas o a investigaciones defectuosas. Y finalmente decía, la historia de la medicina enseña el valor y la abnegación de ciertos médicos. El pensador español e historiador de la medicina, Pedro Laín Entralgo, planteaba también la importancia del estudio de la historia de la medicina en un artículo del año 1962. Y las principales razones que aduce son: 1. Otorga dignidad intelectual, en cuanto ayuda a asumir en su propia vida lo mejor de la vida de aquellos de quienes procede. 2. Da claridad intelectual, ya que discierne el hecho de conocer y poseer lúcidamente la razón de ser y el sentido de aquello que se hace. 3. Otorga libertad intelectual, porque enseña que el saber no debe aceptarse como dogma o sistema. Y 4. Estimula la originalidad, porque suscita cierta voluntad de emulación, a la vez que, a través del recuerdo y estudio de lo pasado, encuentra siempre aspectos nuevos. Nuestro recordado maestro y amigo Fernando Mañé Garzón, en una de sus acostumbradas frases, tan contundentes como irrebatibles, afirmaba que estudiar historia de la medicina es un modo de aprender medicina. En forma genérica, que es aplicable a la historia de la medicina, enseñó Ortega y Gasset: el hombre hace historia porque ante el futuro, que no está en su mano, se encuentra con que lo único que posee es su pasado. Solo de este pasado puede echar mano, es la navecilla en la cual se embarca hacia el inquieto porvenir, tanto en lo grande como en lo trivial. El destino humano
constituye una melodía en la que cada nota tiene su sentido musical colocada en su puesto entre todas las demás. Por eso, la canción de la historia solo se puede cantar entera, como la vida de un hombre, que solo se entiende cuando se cuenta de su principio a su fin. La historia es sistema, un sistema lineal tendido en el tiempo. Ya que la vida es realidad radical y por eso trascendente, la historia, aunque no lo hayan creído así las últimas generaciones, es la ciencia superior, la ciencia de la realidad fundamental, ella y no la física. Necesitamos una razón histórica que sea capaz de describir el mundo humano y que nos permita entenderlo. A la razón pura le es imposible captar al hombre en su singularidad, en sus realizaciones históricas, dado que el hombre es aquello que se va haciendo a lo largo de la historia. Por eso debemos apostar por el conocimiento histórico, tanto de los individuos concretos, estudiando su biografía, como de los individuos de una época, estudiando las generaciones y sus conflictos, y ello tratando de descubrir el programa vital, la vocación, el destino del individuo, de la generación o de la época. Vayamos a un somero comentario de la obra histórico-médica de Wilson. Y yo quiero dejar antes constancia expresa de que ha sido nuestro tutor en este campo y que dos estudios biográficos de mi autoría llevan prólogo suyo y son, según su propia expresión, lo que más nos ha unido y sus personajes los que más hemos frecuentado desde visiones distintas. Su producción en este ámbito podría dividirse del siguiente modo: biografías, evolución de la neurología, la neurocirugía y la radiología diagnóstica, historia de las instituciones vinculadas a la salud y la educación médica, en especial relacionadas a la neurología, influencia de las concepciones médicas extranjeras sobre la medicina uruguaya, y música, médicos y temas misceláneos. Para procurar una mejor ubicación, la obra de Wilson se desarrolla en las etapas siguientes. Uno, la de fundación, instalación y primeros años de la Facultad de Medicina, que va entre 1875 y 85. Dos, el rectorado de Eduardo Vázquez Acevedo, luego de la intervención hecha por Santos. La primera ley orgánica de la universidad, 1885. La reorganización de la Facultad de Medicina bajo el decanato de José Máximo Carafí, con la progresiva incorporación de profesores nacionales. 4. El establecimiento de la Sociedad de Medicina de Montevideo en 1893 y la fundación del primer instituto que tuvo la Facultad de Medicina, el de Higiene Experimental. 5. El advenimiento de la famosa generación del 900. La modernización de la universidad bajo el breve rectorado de Eduardo Acevedo. El primer decanato de Alfredo Navarro. 6. La segunda ley orgánica de la universidad en 1908 y la creación de la Asistencia Pública Nacional en 1911. Según Mañé, momento crucial a partir del cual, de esta conjunción institucional, se agrega la vertiente de seguridad social, tanto pública como privada, así como la creciente inquietud por la investigación y la integración gremial. 7. Los decanatos renovadores de Quintela y Ricaldoni. 8. La fundación sucesiva de institutos, entre ellos el de radiología en 1913-14 y el de neurología 1926-27. La ley de creación del Hospital de Clínicas 1926, su piedra fundamental, edificación y funcionamiento. 9. El inicio y desarrollo de la neurocirugía como disciplina especializada, con Schroeder en 1930. 10. El Instituto de Neurología y sus etapas, primero en el Maciel, luego a partir de 1958 hasta hoy en el Hospital de Clínicas.
su apogeo con Arana y sucesores. 11. La Universidad Autónoma bajo la tercera ley orgánica de 1958, seguida por la intervención y la recuperación. Los precursores de la neurología. Dentro de los precursores de la neurología debemos citar, y esto lo hace muy bien Wilson en el prólogo a un reciente libro que publiqué sobre el tema, el primer uruguayo que se ocupó de asuntos neurológicos, si bien no en forma exclusiva, fue Francisco Soca, presuntamente nacido en la zona rural del departamento de Canelones, cuarto egresado de la facultad y primero de nacionalidad oriental. Luego de haber cursado el primer año de medicina en Barcelona, completó la carrera en la naciente y defectuosa Facultad de Medicina de Montevideo, de la cual egresó en 1883 con una tesis neurológica titulada Historia de un caso de ataxia locomotriz sifilítica, donde muestra toda su potencialidad futura. Becado por el gobierno de Máximo Santos para perfeccionar sus conocimientos en Europa, conjuntamente con Enrique Puey y Joaquín de Salterain, repitió la totalidad de la carrera médica en París, doctorándose en 1888 con otra tesis neurológica titulada Études cliniques sur la maladie de Friedreich, apadrinada por el gran patrón de la neurología de entonces, Jean-Martin Charcot. La misma es considerada aún hoy como un hito y el inicio del estudio de las enfermedades hereditarias del sistema nervioso, al punto que fue reeditada en París en 1965. Vuelto al país, fue sucesivamente catedrático de patología interna, fue fundador y profesor de la clínica de niños y profesor de clínica médica entre 1899 y su fallecimiento en 1922. En 1917 es designado profesor honorario con motivo de haber sido incorporado como miembro asociado extranjero de la Academia de Medicina de París. Publicó poco, 29 trabajos, casi todos ellos en francés y en París. 5 versan sobre temas neurológicos. Soca fue paralelamente parlamentario y miembro del Consejo Nacional de Administración en representación del Partido Colorado entre 1891 y 1921 y ocupó por menos de un año, en 1978, el rectorado de la universidad. El que, según Wilson, fue el primer neurólogo del Uruguay fue Jacinto de León, nacido también en el interior, también en Canelones, en 1858, orientado inicialmente al sacerdocio, abandonó esta vocación y convertido en maestro enseñó botánica. Integró una de las primeras generaciones de alumnos de la Facultad de Medicina de Montevideo. No obstante, antes de obtener su título, complementó esta formación en Nápoles junto con Antonio Cardarelli, doctorándose finalmente en Montevideo en 1883, en el mismo año que Soca. Al año siguiente fue electo diputado por el Partido Nacional, se opuso al gobierno de Santos, apoyó la Revolución del Quebracho, debió exiliarse en Buenos Aires durante el 86 y parte del 87. En este mismo año ingresó como docente en la Facultad de Medicina y allí actuó en forma ininterrumpida hasta su renuncia en 1916 a cargo de, o al frente de, la Cátedra de Física Médica. En 1900, y esto es lo que quiero señalar en el diapositivo, viajó a París, donde permaneció 20 meses con la finalidad de perfeccionar sus conocimientos neurológicos. Allí trabó conocimiento con Santiago Ramón y Cajal, que era objeto de un homenaje en ocasión del 13 Congreso Internacional de Medicina. A su regreso a Montevideo divulgó la obra cajaliana, contribuyendo a que
el entonces estudiante de medicina y ayudante del laboratorio de histología, Juan Porfila, trabajara varios meses junto al biólogo español en Madrid. Él fue, en cierto modo, también quien promovió o que ayudó al viaje ulterior de Clemente Estable. Las publicaciones de León sobre temas neurológicos llegan a 40. Dice Wilson, quien le dedicó una documentada biografía en 1992, lo siguiente: del análisis de su actividad, sus trabajos científicos y sus opiniones vertidas en discusiones, surge un dibujo lejano y algo borroso del Jacinto de León neurólogo, que centra su interés en el sistema nervioso periférico, con un encare eminentemente práctico, acaso con poca discriminación entre lo esencial y lo accesorio. En 1916, al renunciar a la cátedra, se lo designa profesor honorario. En 1925 se retira de la actividad profesional. En el 27, en oportunidad de inaugurarse el Instituto de Neurología, envió una nota donde, dice Wilson, deja traslucir una encubierta amargura ante su ausencia de la escena universitaria obligada por la edad. No obstante lo cual, se congratula que el nombramiento haya recaído sobre Ricaldoni, quien en oportunidad de la inauguración lo reconoce como maestro. Viene ahora el tema de los precursores de la neurocirugía. En 2015, quien habla publicó la biografía de Alfredo Navarro Benítez. En tal oportunidad, Wilson corrigió, redactó un magnífico prólogo, pero aportó además un riquísimo material iconográfico, fotografías de un viejo álbum rescatado de montones de libros viejos en el Hospital de Clínicas. Es sabido que Navarro también usufructó en 1885 de una beca del gobierno de Santos para realizar, esta vez, la totalidad de su carrera médica en París y, luego de finalizado el internado y defendida la tesis, retornó a Montevideo en el segundo semestre de 1894. Sucesivamente fue profesor de medicina operatoria, de patología externa y durante casi medio siglo, de 1896 a 1945, fue profesor de clínica quirúrgica, decano de la Facultad de Medicina en 2 periodos, miembro del Consejo Universitario, adhirió al Partido Colorado, ocupó la vicepresidencia de la República durante el segundo mandato de Gabriel Terra, lo que le costó enfrentamientos con estudiantes y con el sindicato médico. A él corresponden las primeras contribuciones uruguayas a la neurocirugía, que pueden apreciarse, así como la de sus compatriotas contemporáneos, en el capítulo de su autoría, de más de 20 páginas, que figura en este libro que fue descubierto también por Wilson entre los libros viejos del Hospital de Clínicas, cuyo autor fue Antony Chipoll, que tiene 3 tomos, fue publicado en París en 1902 y tiene un capítulo dedicado, se llama Estudio Actual de la Cirugía Nerviosa, y tiene un capítulo dedicado al Uruguay con la autoría de Navarro. Empieza entonces un poco la historia de la neurocirugía relatada allí por Navarro. Dice, la primera craneotomía por osteitis del occipital fue obra de Enrique Puey, su compañero de París, en 1890. Realizó un curetaje del hueso hasta llegar a la dura madre, que fue seguido de cicatrización y recuperación completa de la enferma. La siguiente intervención neuroquirúrgica, aparecida en la revista La Facultad de Medicina en 1897, describe un caso también realizado por Puey en marzo de 1895, asistido por
Luis P. Botaro, Alfonso Lamas, Luis P. Mondino, un estudiante de medicina, Eduardo Paisé, y en presencia de Jacinto de León. Bajo anestesia de cloroformo, trata a la paciente realizándole una extirpación del ganglio esfenopalatino a través de la región pterigomaxilar y luego el arrancamiento del nervio infraorbitario a nivel de su emergencia en el malar. La enferma cura del dolor, pero presenta algunas secuelas. Este es el primer caso, dice Wilson, de neuralgia del trigémino tratado quirúrgicamente en el país mediante un procedimiento extracraneano. Entonces se hacía por vía intracraneana con alta mortalidad y muchas secuelas. Siguen luego otras intervenciones que no relataré, hechas por Botaro, por Lamas, por Fuey, tanto sobre el facial como sobre los nervios periféricos de los miembros inferiores para tratar mal perforante plantar o ulceraciones varicosas de la pierna, también sobre el simpático cervical. Lamas realiza varias resecciones por bocio exoftálmico y por glaucoma. Y vienen finalmente las intervenciones intracraneanas. En el Hospital de Caridad, Navarro practicó la primera intervención intracraneana en el Uruguay el día 17 de marzo de 1897. Se trataba de un hundimiento expuesto del parietal y un absceso intracerebral subyacente a causa de una pedrada. Hizo el drenaje de la colección supurada y colocó un tubo de caucho. La supuración recidivó a la semana, segunda intervención, mejoría y alta. 7 meses después el paciente reingresa por convulsiones. Navarro comprueba la cicatriz hundida, reinterviene y coloca una plastia craneana con una lámina de plata hecha ex profeso. Durante los 12 días siguientes el paciente tiene convulsiones, hemiplegia y delirio, pero luego entra en mejoría y al mes abandona el hospital con una ligera paresia que no le impidió retomar 20 días más tarde su oficio de herrero. Las operaciones antes mencionadas, conjuntamente con otra por herida cráneo-cerebral debida a un disparo de arma de fuego, también realizada por Navarro en febrero de 1898, fueron publicadas ese año en la Revista Médica del Uruguay, constituyendo la primera publicación neuroquirúrgica en el Uruguay. En 1898 también, Ignacio Arcos Pérez presenta su tesis para optar al grado de doctor en medicina en Montevideo. Es una tesis manuscrita de escaso valor, pero se titula Traumatismos de la bóveda craneal. Y allí presenta 4 casos, todos de 1897, atiendan a la fecha. El primero de Navarro, otro cuyo responsable no se cita, y los demás operados por José Puñalín, el viejo profesor de clínica quirúrgica. De los 4 sobrevivieron 3. Y así se suceden las craneotomías entre 1898, 5, 1899, 2. En 1901, Luis Mondino opera 2 niños en los que Luis Morquio había hecho el diagnóstico de quiste hidático cerebral. Ambos presentaron en el posoperatorio fístulas del líquido cefalorraquídeo, meningoencefalitis y fallecieron en el posoperatorio. En el año 97, Navarro opera 2 niños de espina bífida. En noviembre del 99, Luis Mondino intervino un caso de meningocele en una niña de 11 años. Todos evolucionaron favorablemente. Viene un poco para hacer un poco más llevadera esta descripción, el caso de Canessa, que aparecen allí estas 2 fotos que son de abril de 1901 de la revista
rojo y blanco, y esta de arriba a la derecha, que es de septiembre del mismo año, bajo el título de Operación de Tétanos. Allí aparece Juan Francisco Canessa, trépano y martillo en mano, asistido por el doctor Domingo Catalina, en calidad de ayudante, y Luis Calzada como anestesista. En esa intervención, de la cual repite alguna otra con posterioridad, realiza una trepanación frontal supraorbitaria derecha, inyectándole 15 mililitros de suero antitetánico en plena masa encefálica a 5 centímetros de profundidad. Operación que repite 2 días después. Si bien mejoraron los síntomas tetánicos, persiste la infección en la pierna y el paciente fallece al mes a causa de una bronconeumonía. Dentro de los iniciadores o precursores debemos citar a este personaje que aparece abajo a la derecha, Prudencio de Pena. Prudencio de Pena fue interno de Morquio, obtuvo su título en 1902 y a partir de entonces operó a todos los niños pacientes quirúrgicos, primero en la Sala San Luis del Hospital de Caridad, y a partir del traslado de la clínica pediátrica al Hospital Pereira Rosell en 1908, continúa allí. Allí sigue operando hasta su muerte, que acaece en 1937. Un año antes había sido designado primer profesor de cirugía infantil. La relación de Pena, dice Wilson, con la cirugía del sistema nervioso es llamativamente extensa y mantenida. Este interés se focalizó en 3 puntos especiales: el quistidático cerebral, los traumatismos de cráneo y las afecciones raquídeas. Habiendo sido un autodidacta total, que no dispuso de material ni de formación especial en neurocirugía, es notable que el número de sus operados haya superado el centenar. Entre 1904 y 1930 hay varias intervenciones neuroquirúrgicas. La trepanación era uno de los procedimientos utilizados para levantar los hundimientos, evacuar la sangre colectada, tratar los estados comatosos por hipertensión endocraneal. En Uruguay, sin embargo, se la empleaba poco. Se empleaba más la punción lumbar, introducida en 1900 por Gerardo Arrizabalaga, otro egresado de París. Solo el que aparece arriba y a la derecha, Eduardo Blanco Acevedo, sus pacientes durante la guerra aparecen arriba y a la izquierda, había tenido experiencia en trepanaciones durante su actuación como cirujano de guerra en Francia. Antes de 1930, los tumores cerebrales, con o sin diagnóstico, se trataban por punción. Navarro, sin embargo, opera algunos casos en ese lapso por epilepsia jacksoniana. Justo Alonso interviene en 1920-26 2 tumores de hipófisis por vía transefenoidal con buenos resultados. Una de las grandes indicaciones de la cirugía craneana era el quistidático de cerebro. Dicho sea de paso, casi siempre desde aquel inicial que les dije de Mondino en 1901, con malos resultados. Hasta que en 1935 Alejandro Schroeder hace una sistematización de la técnica y los mejora. La cirugía de la columna tampoco era frecuente. Aparece ahora esta figura. En 2009, Wilson, en colaboración con Fernando Mañé Garzón, publica este libro, Américo Ricaldoni, artífice de la medicina uruguaya, que yo creo que constituye una obra clave para comprender la historia de la neurología y la neurocirugía uruguaya. Ricaldoni, alumno de Pedro Vizca, tuvo una larga actuación docente en la Facultad de Medicina. Ingresó a ella a los 23 años como profesor de materia médica y terapéutica, luego como catedrático de patología interna y a partir de 1907 como profesor de clínica médica hasta su designación como profesor y director
del Instituto de Neurología el 18 de noviembre de 1926. Soca, refiriéndose a él y justipreciándolo, lo apodaba el impecable. Más conocido por todos ustedes es el impulso, casi podría decirse revolucionario, que dio Ricaldoni a su gestión como decano de la facultad, que ejerció por 2 periodos entre el 15 y el 18 y el 18 y el 21. La obra científica de Ricaldoni, vean acá la diferencia con la de Soca, comprende 99 trabajos éditos y 10 trabajos inéditos sobre los más diversos temas de la medicina interna, muchos de neurología. Unos breves, otros verdaderos tratados, tanto en castellano como en francés, publicados en revistas nacionales, argentinas, españolas y francesas. De las 17 publicaciones francesas, 7 son sobre temas neurológicos. Les ahorro, solamente les recuerdo, el trabajo aparecido en Anales de la Facultad de Medicina en 1918, que lleva el largo título de parálisis atrófica radicular inferior del plexo braquial por esclerosis epiteliomatosa procedente del domo pleural en el curso de un cáncer latente del pulmón. He sabido que un autor norteamericano, Pancoast, publicó sobre el particular en 1925 y en el 32. Y también en este último año, otro argentino, Tobías, publicó el síndrome ápico costovertebral doloroso por tumor apexiano. Por supuesto que el epónimo internacionalmente reconocido es el de síndrome o tumor de Pancoast-Tobías. Se omite a Ricaldoni, puesto que esos autores no lo citaron. Ricaldoni está implicado directamente con la cátedra y el Instituto de Neurología. Son dos cosas distintas. La cátedra de enfermedades nerviosas fue creada en el 25 y otorgada a Ricaldoni, quien no obstante siguió al frente de la clínica médica. Más tarde se sucedieron, ahora sí, la fundación del Instituto de Neurología, por ley del 18 de octubre del 26, su organización, la inauguración oficial el 5 de mayo del 27 y el primer año de funcionamiento hasta la muerte de Ricaldoni, acaecida el 6 de julio de 1928. En ese corto lapso, Ricaldoni elabora, casi de urgencia, ante la inminencia del desenlace fatal de su patología tuberculosa laríngea, que solo él y su esposa conocían, los reglamentos, que dicen los autores lamentablemente nunca se concretaron, selecciona el personal técnico, los asesores y quienes integrarían los laboratorios. Me detengo para decirles que hay 2 personajes interesantes. Uno fue Clemente Estable, hasta que se separó para dirigir su propio instituto, y otro fue José Verocay, el famoso sanducero formado en Praga, y que actuó solamente 64 días en el laboratorio del instituto. Luego se sintió decaer en su salud, se fue a Europa y allí murió. Redactó también Ricaldoni un detallado programa para la construcción del edificio del Instituto de Neurología en el futuro Hospital de Clínicas. Realmente era un soñador. En ese corto periodo concreta la fundación de los anales del Instituto de Neurología. Lo llaman los autores los segundos anales, puesto que los de la facultad, como fue dicho, habían surgido también a iniciativa de Ricaldoni. Y esto es algo muy interesante. Intenta la publicación de un tratado latinoamericano de medicina, con lo que Ricaldoni demuestra su latinoamericanismo, yo diría su arielismo rodoniano, que lo define perfectamente dentro de la que perteneció la generación del 900. Debo decir que Wilson dedica artículos individuales a quienes durante el tiempo fueron parte del equipo del Instituto de Neurología. Esos artículos
aparecidos en archivos del Instituto entre 1998 y 2002, incluyen a Ricaldoni, José Bernardino Rodríguez, Constancio Castells, José Bego Mensoro, Carlos Mendilarzu, Raúl Rodríguez Barrios, Juan Medo, María Delia Botinelli, Clemente Estable y el maestro de Wilson, Elio García. Asimismo, se ocupa de historiar las revistas del instituto y de conmemorar los 50 años de la Sociedad de Neurología, que ya veremos. Vienen, acá está la placa que, con el nombre que se le puso ulteriormente al Instituto Américo Ricaldoni, y una foto de Ricaldoni rodeado de su equipo del año 1926. Ahora viene este otro libro, en este caso exclusivamente de Wilson, del año 2006, titulado Creadores de la Neurocirugía Uruguaya. Se centra en la vida y obra de los dos sucesores de Ricaldoni en el instituto. Alejandro Schroeder, primero, director entre 1937 y 54, y Román Arana Ñíguez entre 1958 y 77. Destaco que en 1958 se produjo el traslado del instituto desde el Hospital Maciel al Hospital de Clínicas. Un primer hecho lamentable, pero real, que destaca Wilson, es lo que él llama las peripecias de una sucesión, aludiendo a los casi 10 años, sí, oyen bien, 10 años que el instituto permaneció acéfalo entre la muerte de Ricaldoni en 1928 y la designación de Schroeder a comienzos de 1937. Y dice Wilson, solo la obstinada actitud de un joven neurólogo, José Bernardino Rodríguez, ingresado al instituto en 1928, permanente defensor del destino neurológico de camas y salas, y las voces aisladas que, desde la facultad y el Parlamento, recordaron los proyectos y los sueños de Ricaldoni, impidieron que en esos 10 años desapareciera totalmente el instituto. Hagamos una breve biografía, siempre de acuerdo a los trabajos de Wilson, de Alejandro Schroeder. Hijo de alemanes, nació en Montevideo en el 1890, luego de ser interno se graduó a fines de 1917. Por razones de salud, se radicó en Las Piedras, tenía un problema pulmonar. Allí ejerció como médico de zona, pero al mismo tiempo trabajaba en el laboratorio de la clínica ginecológica de Puey, mientras preparaba el concurso para jefe del entonces llamado Laboratorio de Histología, cargo al que accedió en 1921 y que se convirtió a partir de 1924 en cátedra y por tanto Schroeder, primer catedrático de histología, cargo que desempeñó durante 18 años. Habiendo ganado una beca de perfeccionamiento en mérito a su escolaridad, Schroeder viajó a Europa entre 1925 y fines de 1928. Entre sus múltiples profesores cabe señalar aquel con quien estuvo casi un año, Förster de Breslau, que fue neurólogo, neurofisiólogo y finalmente neurocirujano. Y en un capítulo del Handbuch der Neurologie, obra de Förster y Bumke, de 20 tomos, publicado en 1936, figura una contribución de Schroeder sobre citoarquitectura de la corteza cerebral humana. De retorno a Montevideo, como dije a fines del 28, comienza a ser llamado en su calidad de neurólogo. Y al año siguiente inicia las operaciones neuroquirúrgicas. El primer caso documentado, de acuerdo a Wilson, de una cirugía neuroquirúrgica hecha por Schroeder fue de agosto de 1930 y ocurrió en el servicio de Ernesto Quintela en el Hospital Pasteur.
Asumida la dirección del instituto en el 37, lo primero que hace Schroeder es nombrar a Bernardino Rodríguez, y yo creo que con mucha justicia, como ayudante. Ya contaba con 3 jefes de clínicas que venían de antes, y con el transcurso de los años se fueron integrando más y más colaboradores, tanto clínicos como investigadores de laboratorio. Procede, en tanto, Schroeder a la refundación de los anales del Instituto de Neurología, del cual había aparecido solo un primer tomo inmediatamente después de la muerte de Ricaldoni, que no obstante él había corregido cuidadosamente. En el número de 1939 se incluye una impresionante monografía de Schroeder sobre el lóbulo frontal, que abarca 195 páginas, así como estudios sobre quiste hidático. En el 49, Schroeder funda la Sociedad de Neurología y Neurocirugía de Montevideo, más tarde llamada del Uruguay, de la cual fue primer presidente. Con el paso de los años, dicha entidad fue ramificándose hacia las actuales sociedades de neurología, neurocirugía, neuropediatría, neurofisiología clínica. La neurocirugía, y esto hay que reconocerle a Schroeder, su perseverancia en esos primeros años fue muy esforzada. Era el único cirujano titular hasta la vuelta de Arana de su viaje a Estados Unidos en el 47. Los casos eran muy frecuentes, todos se hacían bajo anestesia local. Los ayudantes eran inexpertos y los resultados pésimos, con una mortalidad de por encima del 70%. En el 45 tiene lugar en Montevideo un hecho significativo para la neurocirugía latinoamericana, porque reúne en nuestra capital a los principales representantes de la disciplina en el primer Congreso Sudamericano de Neurocirugía que preside Schroeder con Secretaría de Arana. En el 46, como veremos después por influjo de los tiempos, Schroeder visita a los Estados Unidos. Y en esa ocasión invita a James Poppen, neurocirujano de la clínica Lahey de Boston, que en el año 1949 viene a Montevideo, permanece un mes y realiza una intervención en el instituto. El otro director, el tercer director del instituto, Román Arana Iñiguez, ingresa a la facultad, el profesor de Wilson, ingresa a la facultad en el 28. 2 años después, igual que Wilson, ingresa al laboratorio de Clemente Stable. Es practicante interno en el 34, obtiene su título de médico cirujano en el 38 y dice inclinarse a la neurocirugía porque es la única especialidad quirúrgica para la cual hay que tener un conocimiento a fondo de la medicina. Concursa y es jefe de clínica médica primero, de clínica neurológica después, y en 1943 finalmente es profesor agregado de medicina. Recuerden lo que era entonces la agregación, toda una hazaña. Entre el 43 y el 47 permanece en Chicago, actuando incluso como residente y residente senior en la clínica de Percival Bailey, alumno de Cushing, en el Instituto Neuropsiquiátrico de la Universidad de Illinois. Vuelto a Montevideo y designado subdirector del instituto, va introduciendo modificaciones y, por fin, alivia algo la tarea de Schroeder, ya al borde de sus fuerzas. Viaja luego repetidamente a Arana tanto a Europa como a Estados Unidos. Schroeder fallece dejando acéfala la cátedra, a la que Arana accede, y esto es otra cosa muy interesante, por concurso de oposición con Constancio Castells en octubre del 57 como catedrático y tercer director del instituto. En mayo del 58, como ya dije, se traslada el instituto al Hospital de Clínicas. Bajo la responsabilidad de Arana, se crean nuevas seccionales que funcionan simultáneamente, se organiza la enseñanza tanto de pre como de posgrado. Arana defiende para esta última
como esencial para la formación de un buen especialista la residencia, pero faltan los medios. No obstante ello, cuenta con becarios y médicos jóvenes que cumplen esas funciones en forma honoraria. Durante el periodo de Arana, las intervenciones neuroquirúrgicas aumentan, primero exponencialmente, para luego estacionarse entre 350 y 400 al año, de las que aproximadamente 50% son de urgencia. También, afortunadamente, mejoran los resultados. Cosa interesante, concibe la sala de pacientes graves, que es el antecedente directo del Centro de Cuidados Intensivos. Los trabajos de investigación y los trabajos publicados, obviamente, se multiplican tanto en el campo experimental, hipertensión endocraniana y cuestiones conexas, como clínicos. Varios trabajos culminaron, entre otras cosas, con el capítulo Equinococosis del sistema nervioso del Handbook of Clinical Neurology, publicado en 1976. Retirado Arana, se resuelve separar la neurocirugía de la neurología. Cada una tiene su escalafón docente propio. El instituto es dirigido en forma rotativa entre los profesores. El tercer neurocirujano que actúa como director del instituto es Wilson. Otro de los temas que apasionan a Wilson, historiador, es la radiología diagnóstica. Desde años previos, Wilson había mostrado un especial interés sobre estos temas. Dichos trabajos culminan en 2020 con la publicación de este libro, en autoría con Angélica Bosniak, titulado Radiología Diagnóstica en Uruguay, una aproximación histórica. Allí se estudia el inicio del empleo de los rayos X en el Gabinete de Física de la Universidad, en pocos meses después del descubrimiento por Röntgen. El 17 de marzo de 1896 se toma esta fotografía que aparece allí, y el responsable es el futuro presidente de la República, José Claudio Williman, y su ayudante Ángel Maggiolo. En 1899 se adquiere un aparato de rayos catódicos que pasa a ser utilizado en el laboratorio de fotografía y microfotografía que funcionaba en el Hospital de Caridad desde 1891 bajo la dirección de Augusto Turén, y que desde entonces pasa a llamarse Laboratorio de Radiología. Es lógico, a partir de ese momento empiezan entre el 99 y el 900 a aparecer en tesis de doctorado y en trabajos publicados imágenes radiográficas bastante borrosas, producto del empleo de la nueva técnica. En 1905, el recién egresado Leopoldo Thévenin viajó a Francia, de donde regresó en el 7 con dos nuevos aparatos adquiridos por él. Uno lo destinó al hospital, de cuyo servicio se hizo cargo sucediendo a Turén, y el otro para su consultorio particular, que fue el primero de esta índole en Montevideo, ubicado en Plaza de Cagacha. En 1912, una vez más, Ricaldoni, entonces miembro del Consejo de la Facultad de Medicina bajo el decanato de Manuel Quintela, propone la adquisición de medio gramo de radium, no mucho antes aislado por los esposos Curie en París, para aplicaciones terapéuticas. Autorizado por el Poder Ejecutivo, le hace José Valle y Ordóñez. No, él se casó con ella, no tenía hijos. Autorizado por el Poder Ejecutivo, se dispone el viaje a Francia de Carlos Butler, con la finalidad de adquirirlo, y al año siguiente, por ley, se funda el Instituto de Radiología, que comienza a funcionar en 1914 en el Hospital de Caridad, bajo la administración compartida, error según parece, de la Asistencia Pública Nacional y la Facultad de Medicina, bajo la dirección de Butler, que recién, en 1925, es designado catedrático. Sigue en este cargo hasta su fallecimiento en 1945, es sucedido por Alberto Barcia, hasta el suyo en 1951, y luego
otra vez se repite lo del Instituto de Neurología, esta cátedra y este instituto quedan acéfalos o en medio de interinatos durante 7 años. En esta obra, sobre la cual no voy a continuar ahondando, se hace una prolija revisión increíblemente puntillosa de los centros imagenológicos, tanto oficiales como privados, tanto en Montevideo como en el interior, de todos los profesionales que han sido responsables de los mismos hasta el momento actual. Se detalla asimismo la evolución de las sociedades científicas y se destacan los médicos uruguayos cuyo nombre está ligado a alguna innovación o signo radiológico. El otro gran trabajo de envergadura es este libro titulado Hospital de Clínicas de Montevideo, Génesis y Realidad, 1887-1974, elaborado por Wilson con la coautoría de Aarón Novisky, Antonio Turnes, Soledad Sánchez y Jorge Sierra, como dije, en 2010. Se trata de una obra de consulta, yo diría definitiva, basada en documentos y testimonios, con imágenes, anexos, bibliografía e índices que la hacen imprescindible a la hora de tratar cualquier tema en relación al hospital universitario, su pasado y su porvenir. El otro aspecto que ya mencioné, que me interesa mucho de los trabajos históricos de Wilson, son las influencias extranjeras sobre la medicina uruguaya. Una es obvia, notoria, es la de Francia, donde se formaron los precursores: Vilar de Hugo, Vizca, Soca, Navarro, Eduardo Blanco Acevedo, entre otros muchos. En esa misma atmósfera se desarrolló, por cierto, la mentalidad de Ricaldoni. En francés, como dije, publicaron muchos de los trabajos, tanto Soca como Ricaldoni. El acceso de Soca a la Academia de París constituyó un hito en la medicina nacional en 1917. Fueron franceses la mayoría de los profesores visitantes, numerosos durante los decanos de Ricaldoni y Quintela. También ocupan algunos trabajos de nuestro homenajeado figuras famosas de la neurología francesa como Charcot y Babinski. La influencia de España a través de Jacinto de León y Santiago Ramón y Cajal, ya hablé. Debo agregar las múltiples visitas que del Pío del Río Ortega, discípulo de Cajal, realizó a Montevideo, y su vinculación con Washington Buño, ocurridas durante su exilio en Buenos Aires, donde murió en 1945. La influencia de Alemania a través de Schroeder ya la mencioné. Hay otra en la que me detendré un minuto y es la de Brasil. Un trabajo publicado por Wilson en 2015 destaca la especial relación de la medicina uruguaya con la brasileña, cosa que ocurre a partir de la visita que hizo a Montevideo en 1916 por invitación de Ricaldoni, del humanista, poeta, músico, profesor de clínica médica, neurólogo y entonces decano de la Facultad de Medicina de Río de Janeiro, Aloísio de Castro. Entonces fue designado profesor honorario de nuestra facultad. Un trabajo suyo figuró, no podía ser de otra manera, en el primer número de los archivos del Instituto de Neurología. Pero muerto Ricaldoni, Aloísio continuó viniendo al Uruguay en el 34, en el 36, en el 38, en el 41, incluso dedicó una hermosa poesía a Montevideo en uno de esos viajes. Debemos agregar que Soca también desde 1905 tuvo una larga vinculación con la nación porteña. La otra influencia es la norteamericana, la cual será decisiva y creciente a partir de la década de 1940. Wilson estudia el origen
de este influjo en un artículo titulado Orígenes de la influencia estadounidense en la cirugía uruguaya, de 1995. Señala que en 1913 se funda el American College of Surgeons por idea de Franklin Martin, que aparece acá a la derecha, un ginecólogo de Chicago, y el decidido apoyo de William Mayo, cirujano de Rochester, Minnesota. Como parte de la política de Roosevelt, conocida como el panamericanismo, ocurre un acercamiento de la mencionada institución norteamericana con sus colegas cirujanos de los países latinoamericanos, lo que se concreta en 3 giras de delegaciones del American College, en el 20, en el 21 y en el 23. A consecuencia de las mismas, se forma en Uruguay un comité local, presidido por Puey, encargado de designar los primeros compatriotas que integrarían dicha entidad. Comienza así la serie de visitas de cirujanos uruguayos a los Estados Unidos, que sigue hasta hoy, por Fila en el 23, Puey en el 24, García Lagos también en el 24, Pérez Fontana y Lorenzo Mérola en el 26, Abel Chiflé en el 35, ya mencioné Román Arana, entre varias ocasiones a partir de 1945. Concluye el autor. Mucho tiempo después, la evolución histórica de la cirugía uruguaya sigue demostrando el predominio de las concepciones norteamericanas, en lo formativo, en la investigación, en la multiplicación de aportes tecnológicos, en la jerarquización de los derechos individuales del paciente y hasta en las demandas por impericia se siguen las huellas de la cirugía norteamericana. Este libro ya fue citado por Macadar, es muy interesante y es el resultado también de varios trabajos previos sobre tango y medicina, desde aquellas épocas en que por el 14 y hasta el 24 se hacían los bailes del internado donde participaban orquestas típicas que dedicaban el título o la obra a alguien o a algo alusivo a la medicina. Se contabilizan en total 135 tangos vinculados con la medicina. Este libro, profusamente ilustrado, se refiere a los médicos uruguayos como creadores, intérpretes, promotores o estudiosos del tango. He procurado exponer algunos de los trabajos histórico-médicos de Wilson que más importantes considero. De este modo, nuestro homenajeado queda ubicado ante ustedes, que quizá no conocieran parcialmente esta faceta de su personalidad, como perteneciente a una tradición, la de los médicos historiadores de la medicina. La misma fue iniciada por Augusto Turén e incluye, entre otros, a Rafael Schiaffino, Velarde Pérez Fontana, Héctor Homero Muñoz, Walter Piaggio Garzón, Luis Bonavita Fabregat, Miguel Ángel Jáuregui, Fernando Herrera Ramos, Rubén Gorlero Basigalupi, Washington Buño y, no podía ser menos, nuestro querido Fernando Mañé Garzón. Conjuntamente con otros, hemos integrado durante 40 años un grupo humano aunado en torno a la historia de la medicina. Con los trabajos de investigación emanados de este grupo ha ido conformándose un corpus de conocimiento que forma parte, como decía también Mañé, de la cultura uruguaya. Ya mencioné además el Ateneo de Neurohistoria, donde han desarrollado interesantes trabajos, entre otros, Euclides Silva Gaudín, Ignacio Morín Costabile, Rafael de Armas y Juan Ignacio Gil Pérez. En otro orden de cosas, y pese a que ya fue mencionado, deseamos también expresar a Eduardo Wilson nuestro reconocimiento por haber contribuido con su esfuerzo a la reanudación de una de las tradiciones más caras e importantes de la medicina nacional, los Anales de la Facultad de Medicina, creados
a iniciativa de Manuel Quintela y concretados por Ricaldoni en 1916, los que reaparecieron, gran parte por el esfuerzo de Eduardo, en 2014, luego de 30 años de interrupción. Igualmente, ya ha incorporado Wilson, como queda demostrado antes, no solo a los médicos historiadores, sino a los médicos que han hecho historia. Le transmitimos el saludo cálido y fraterno de los miembros de esta Academia Nacional de Medicina, donde tanto ha aportado con su valiosa, discreta, seria, perseverante y generosa intervención por espacio de más de una década, y donde esperamos, como ya fue dicho, seguir contando con sus iniciativas y consejos. Agradezco la paciente atención de la audiencia y, como los viejos romanos solían saludar a sus amigos en los grandes aniversarios utilizando su lengua inmortal, le digo al homenajeado: ad moltos annos, Eduardo. Gracias. Muchas gracias, académico Ricardo Pou, por su presentación, y es el turno ya en los últimos minutos de esta actividad, de este homenaje, justamente cederle el uso de la palabra al homenajeado, al académico emérito, Ricardo Wilson. Doctor Wilson, adelante. Bueno, aquellos a quienes no he saludado, los saludo nuevamente. Buenas tardes a todos. En este acto me despido de la Academia Nacional de Medicina como académico titular y al mismo tiempo me incorporo como académico emérito. Paso a ejercer otro rol con menos responsabilidades, pero siempre dentro de la academia. Además, recibo una especie de reconocimiento por mi actuación en la academia que mis amigos académicos Omar Macadar y Ricardo Pou han hecho extensivo a mi vida médica previa, de manera que lo han transformado en un homenaje en vida que, merecido o no, me honra y me llena de agradecimiento. Este agradecimiento tiene varios destinatarios. En primer lugar, agradezco a la academia, a todos sus integrantes, a sus secretarias, Andrea y Andrea, a su secretario anterior, nuestra muy querida Irma. A ellos reitero lo expresado en mi carta de renuncia, que en estos casi 12 años no solo he enriquecido y actualizado mis conocimientos médicos generales, sino que el intercambio de opiniones respetuoso y tolerante me ha permitido reafirmar valores humanos y éticos que muchas veces en solitario tienden a estancarse y no progresar. En segundo lugar, quiero explicitar mi agradecimiento singular a los 3 académicos responsables de la realización de este acto: Graciela Lago, Omar Macadar y Ricardo Pou. Me consta que la académica profesora Graciela Lago, presidenta de la academia, ha sido la promotora y organizadora del homenaje. La conocí siendo ella estudiante y pude luego admirar a distancia su exitosa carrera docente en medicina nuclear. En mis últimos años de docencia, tuve ocasión de compartir con ella y un numeroso grupo multidisciplinario encabezado por Alejandro Scaramelli los primeros pasos del programa de cirugía de epilepsia, hoy, por fortuna, una realidad. Y en la academia, en estos 2 últimos años, tuve la agradable sorpresa de comprobar su enorme capacidad como impulsora y rectora de las actividades de la academia, asociando eficiencia y afabilidad. A Graciela, muchas gracias. Con Omar Macadar, como él lo ha señalado, somos amigos desde hace más de 20 años, de 60 años. Amistad nacida en el laboratorio de neurofisiología de la facultad, donde compartimos nuestro primer maestro
en el mundo de la medicina, el profesor Helio García Aust. Amistad continuada en la preparación del concurso del internado y, a pesar de separarse luego nuestros caminos, consolidada en las reuniones en la casa de Omar y Angélica, anfitriones por excelencia. Eran reuniones de amigos en las que disfrutábamos de los exquisitos platos elaborados por Angélica o las siempre originales parrilladas de Omar, siempre acompañados por la música de Troilo, Pugliese o de la bossa nova. Pasaron los años, con sus alegrías y tristezas, coincidiendo o discrepando en nuestras reflexiones sobre aquellos presentes que se fueron sucediendo, pero que nunca hicieron mella en nuestra amistad y se fueron transformando en el pasado de hoy, del que solo caben buenos recuerdos. Gracias, Omar. Mi amistad con Ricardo es más reciente, es de solo unos 30 años. Nos conocimos en las sesiones de la Sociedad Uruguaya de Historia de la Medicina y en los encuentros en el Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad, siempre incentivados por nuestro maestro Fernando Mañé Garzón. En esas reuniones me di cuenta que, aparte de nuestro interés por personajes afines a nuestras propias disciplinas, Way, Turén o Power Fila para Ricardo, y Ricaldoni, Schroeder y Arana para mí, también coincidíamos desde ópticas distintas en la admiración por Soca o Navarro a nivel nacional y Charcot, Osler o Cushing a nivel internacional. Estas coincidencias, entre otras, se reforzaron al intercambiar opiniones, en particular luego del ingreso de Ricardo a la academia y nuestra integración a la Comisión de Historia de la Medicina, reafirmando nuestra amistad que obviamente tuvo su origen en la historia. Gracias, Ricardo. Finalmente, llegue mi agradecimiento a todos mis familiares y amigos que me han acompañado el día de hoy y quiero mostrar el obsequio que he recibido en el día de hoy de la Academia, este hermoso objeto que guardaré muy íntimamente. Muchas gracias a todos.